Hola queridas hermanas, ¿cómo están? ¿Qué ha sido de sus vidas? Hace un tiempito que no les daba un videíto. Dios es bueno y nos va enseñando. Lo importante es disponer este tiempo para poder hacerlo. Y el día de hoy justamente estuvimos con un grupito de mujeres y estuvimos compartiendo la palabra, compartiendo un poquito de rey Ezequías, un rey que delante de la presencia del Señor a sus ojos hizo lo bueno, pero fue hijo de un rey que no hizo lo bueno delante del Señor. Y yo quisiera leer un poquito de la vida de Ezequías, el hijo de Acaz. Esto está en paralelo con Crónicas también, y también en Isaías habla del rey Ezequías. También en Jeremías, en Lamentaciones habla un poco también de la historia, ¿no? Cuando el pueblo de Israel es llevado en cautiverio, y también Judá, parte del pueblo de Judá también es llevado en cautiverio. Así que sería bueno que cuando uno estudie, como yo lo estaba haciendo, porque yo no lo había hecho así, pero recién me he puesto a estudiar de esta manera y me ha parecido muy interesante, porque cosas que no veo en Reyes, pues se ven en Crónicas o se ven en Isaías o se ven en Lamentaciones, y es muy interesante aprenderlo todo de una manera pues integral, ¿no? Para que así podamos tener una mejor idea de lo que el Señor nos quiere decir o cómo fue la historia completa, ¿no? Esto, lo que les voy a leer, está en Segunda de Reyes 18 y habla del reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Quisiera hacer un poco de hincapié aquí, porque la madre de Ezequías era hija de Zacarías, un sacerdote, que seguramente le enseñaría a su hija las leyes de Dios, y ella a su vez le enseñó a Ezequías la palabra del Señor, a pesar de que ella estaba casada con un hombre malo, que así habla la palabra de Dios, que Acaz era un hombre que hizo lo malo delante del Señor. Y aquí pues estoy segura que la madre influenció mucho en Ezequías, y dice en el número 3, en el versículo 3, dice: hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque dice, hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. O sea que todavía le seguían venerando, quemando incienso o poniéndolo como si fuera un ídolo, esa serpiente de bronce que se había hecho pues en los tiempos de Moisés. En el Señor, en el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, hablando de Ezequías, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Qué interesante es que la palabra de Dios hable así de Ezequías, de este rey que dice que ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Israel. Y él hizo muchas reformas, quitó los lugares altos donde se veneraban pues a los dioses, a ídolos abominables, ¿no? de los países o las regiones que estaban cerca de ellos, y también el mismo país, ¿no? en Judá, en Israel, también muchas cosas se hicieron mal, y él simplemente obedeció al Señor de quitar todo lo que podía ser idolatría, todo lo que podía
apartar al pueblo de Dios, de nuestro Dios viviente, ¿no? Pasado un tiempito, Dios los libra, Dios prosperó muchísimo a este hombre, le dio muchas riquezas, lo bendijo por todo lo que él había hecho y había sido obediente delante del Señor. A su vez también, después de un tiempo joven nomás, él tuvo una enfermedad de muerte, en el cual pues él iba a morir. El profeta Isaías se acerca a él y le dice que prepare su casa porque él iba a morir. Entonces ahí es cuando Ezequías se acerca al Señor llorando. Quizás en ese entonces él no tenía ni descendencia también, para su trono, ¿no? Para el trono que le iba a seguir. Entonces Dios escucha su voz y le concede 15 años más. En ese tiempo, cuando Dios les concede 15 años más a Ezequías, lo sana. Y en ese entonces vienen gente de diferentes partes, y uno de ellos fue que vinieron mensajeros de Babilonia para alegrarse con Ezequías, que Dios le había concedido, ¿no? más años de vida, y también que había sido sanado. Y se alegraron junto con Ezequías, y en ese momento, cuando vienen estos visitantes, estos mensajeros, Ezequías dice que le enseña todo lo que tenía. Dice que no le escondió absolutamente nada de lo que tenía, todas sus riquezas. Él le hizo un recorrido a todos estos mensajeros y les enseñó absolutamente todo, a tal punto que no les escondió nada. Y estos fueron justamente mensajeros de Babilonia, el lugar, el pueblo que hacía guerra contra ellos. Y sin embargo, Ezequías abrió su corazón a estas personas, abrió su casa, abrió y no les escondió absolutamente nada. Y esto no agradó al Señor, no le agradó. Y ahí viene y dice acá, ¿no? Que más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Si no hubiera pasado esto, no se hubiera visto lo que había en el corazón de Ezequías, porque él les enseña todas sus riquezas y ahí se vio lo que había, que él seguramente estaba contento con todo lo que tenía, seguramente estaba orgulloso de todo lo que Dios le había prosperado, y él enseña estas cosas, y esto no agradó, como les repito, al Señor. Y viene Isaías y le habla lo que el Señor no le había agradado, ¿ya? Y le dice que todo esto que tú has enseñado, pues va a ser quemado, va a ser llevado por Babilonia, va a desaparecer. Y esto me hizo pensar mucho en cómo nosotras, ¿no? A veces nos gusta enseñar, nos puede gustar enseñar algo. Y justamente esto hablábamos con las hermanitas el día de hoy en el video que teníamos, la coinonía que teníamos, y conversábamos respecto a esto, qué es lo que enseñamos, qué es lo que mostramos, que cuando damos un testimonio, ¿a quién estamos glorificando? Estamos glorificando lo que nos ha pasado a nosotras, lo que nosotras hemos hecho, o estamos glorificando el nombre de Dios. Cuando subimos algo en las redes sociales, ¿qué ponemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué glorificamos? ¿A quién estamos exaltando? ¿Qué fotos estamos poniendo? ¿Qué hay en nuestro corazón? Y Dios permite muchas veces, de una manera muy quizás sutil, que seamos probadas para ver lo que hay en nuestro corazón cuando ponemos alguna foto, hasta cuando vemos a alguien. De repente es una hermana, de repente es un hermano, de repente hasta es
una persona que no conocemos, pero simplemente ya podemos de alguna manera entender un poco lo que hay en su corazón, justamente por lo que se ve, por lo que estamos viendo en ese momento, a quién se está glorificando, qué cosa está exaltando esta persona, a quién está exaltando. Y tenemos que entender que así como Ezequías, fue todo delante del Señor, como dice acá, él hizo, no hubo ni un rey antes ni después de él en Judá que hizo conforme a la voluntad de Dios y Dios lo prosperó. Él inclusive intercedió, él oró delante del Señor cuando el rey de Sennacherib vino a amedrentarlos, a amenazarlos que ellos iban a ser sus sirvientes. ¿Y qué fue lo que hizo Ezequías? Simplemente él se presentó delante del Señor y expuso todo lo que, las palabras que este rey había hablado y se postró delante de él, de nuestro Dios y expuso esas palabras y el Señor respondió. Al final, pues Dios mismo manda un ángel donde mata a los soldados, a los que estaban allí rodeándolos, a los que estaban ahí amedrentándolos, y mata miles de ellos en una sola noche, sin que el pueblo de Judá, sin que ellos pues haya movido prácticamente un solo dedo. Simplemente Dios hizo ese milagro, ¿no? de moverse, porque hubo un hombre que se humilló, hubo un hombre que creyó, hubo un hombre que no apoyó como dice, no apoyó su confianza en carne, sino apoyó su confianza en el Dios vivo y verdadero. Y fue probado, como les estoy diciendo, fue probado. Así nosotras vamos a ser probadas. Eso es algo que vamos a tenerlo. A veces en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, cuando hablamos, cuando suceden cosas a nuestro alrededor y cómo vamos a reaccionar. Y tenemos que ver eso. A veces Dios permite ciertas situaciones porque tenemos que escudriñar nuestro corazón. Y cuando oramos, hay una palabra que dice, escudriña mi corazón. Y cuando eso sucede, el Señor nos da revelación, el Señor nos va diciendo, y nosotras en esa intimidad que podemos tener con el Señor, le podemos preguntar y Él nos va a dar ese recorrido. De repente es un recorrido de cosas que ni siquiera recordamos, simplemente pues podemos ir hasta nuestra niñez, podemos ir hasta más allá, cuando éramos bebés, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, para que el Señor sane simplemente con palabras que vamos a hablar, personas que vamos a perdonar, personas que vamos a desligarnos, personas que vamos a dejar ir. Y el Señor lo va a permitir y eso va a traer sanidad. Aunque no entendamos quizás, pero va a haber algo que en el mundo espiritual, no en esta dimensión que podemos nosotros tocar, sentir, no, sino en esa dimensión espiritual, donde se mueven los espíritus que pueden influenciar y pueden de alguna manera pues tocar nuestras emociones, tocar nuestra alma, porque todavía hay un alma forjada que todavía está allí. Y entonces nosotros con esa estrategia de guerra que el Señor nos da, podemos simplemente vencer eso, y el Señor nos va a dirigir, nos va dando el modo de hacerlo. Simplemente tenemos que caminar como Él nos vaya dirigiendo para hacer esa batalla y así poder nosotras mismas en esa prueba que el Señor permite que pasemos, sea la que sea, aunque sea pequeñita, pero el Señor permite para que así nosotras mismas nos demos cuenta y cuando salgamos de esa prueba victoriosas, porque el Señor nos ha dado ya nos dio la estrategia cómo tenemos que salir, vamos a brillar más como el oro. Hay otro versículo que está en Salmos 19, que dice, Salmo 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias. Le pide el salmista al Señor, que no se enseñoreen de mí, porque puede ser que sí se enseñoree la soberbia, no el orgullo, que quizás esto pasó con Ezequías y él no se dio cuenta, pero Dios permitió.
Dios permitió para ver cómo estaba su corazón. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En el 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amadas hermanas, siempre que en nuestra oración debe de haber mucha humildad, y la humildad solamente la va a tasar, la va a calibrar, la va a medir el Señor. Ni nosotras mismas la podemos medir. No podemos decir, yo soy humilde. No, eso solamente lo sabe Dios, lo sabe Él, que escudriña los corazones. ¿Ya? Y hay cosas que no las vamos quizás a entender tan rápidamente, a no ser que nos humillemos. Y tenemos que hacerlo siempre, en todo momento, simplemente en la intimidad. En la intimidad, cuando estamos Él y yo, tú y Dios. Él solamente te va a ir guiando, pero tenemos que postrarnos. Eso también es algo que lo he estado aprendiendo. Postrarnos es todo, absolutamente todo. Esto va de la mano con nuestro cuerpo. O sea, si nos vamos a humillar delante de Dios en oración, tenemos que hacerlo, verdaderamente tenemos que postrarnos, porque así mi alma, mi espíritu le dice a mi cuerpo, te postras delante de Dios, del único Dios verdadero, y tenemos que aprender a hacerlo, eso delante del Señor y a solas. No necesitamos hacer un show, simplemente es entre tú y Él. Espero que esta palabra les haya bendecido, hermanas, para que siempre estemos pendientes de que estamos en un tiempo que estamos siendo probados, y seremos probados más todavía en estos tiempos que se vienen. Y el Señor es nuestra confianza, nuestra roca, nuestra fortaleza, y mientras tengamos el espíritu correcto delante de Él, tenemos esa garantía que Él nos guarda, Él nos cuida y Él nos fortalece en el día de la prueba. Sean bendecidas, hermanas.